Introducción al lenguaje VHDL. Vamos a ver el porqué de la necesidad de la creación de los lenguajes HDL, o sea, lenguaje de descripción de hardware, un poco de su historia, en particular el VHDL, la aplicación que tiene estos lenguajes, el nivel de abstracción que nos permiten en el diseño del sistema, algunas particularidades del VHDL y los fenómenos de simulación y concurrencia para poder en una computadora, por ejemplo una PC que trabaja de manera secuencial, poder simular un circuito digital que trabaja en forma paralela. Necesidad de creación de los lenguajes de descripción de hardware o HDL. Esta persona, Gordon Moore, ingeniero de Intel y presidente de la empresa durante muchos tiempos, fue contactado en el año 1965 por la revista Electronics Magazine para que elaborara un artículo para ver cómo veía el futuro de la electrónica para los años siguientes. Hacía poco se había inventado el circuito integrado. Él vio que el número de elementos que se integraban en un circuito integrado, es decir, transistores, resistencias y capacitores, más o menos se duplicaba por año. Esta tendencia siguió así, por ejemplo, hasta el año 1971, con la aparición del circuito integrado 4004, el primer microcontrolador o microprocesador de la historia que fue creado por Intel. En 1975 se cuentan solamente los transistores, ya no los elementos que hay en un circuito integrado, sino solamente los transistores, y se ve que se multiplican por 2 cada 2 años. En el año 1980 se ve que se aplican otros criterios, no solamente el número de transistores, sino el rendimiento. El rendimiento tiene en consideración el número de transistores, por supuesto, la velocidad, el consumo de potencia y el espacio que ocupan mi integrado en el die, en la pastilla de silicio. Y se vio que se duplicaba cada 18 meses. Al inicio de los años 90 se incluye además la potencia de cálculo de un circuito integrado. Y ve que se multiplica por 2 cada 18 años. Y a fines de los 90 se introduce además una interpretación económica teniendo en cuenta el costo por transistor en cada circuito integrado. Bueno, fíjense que la ley de Moore es algo que ha ido cambiando con el tiempo. De todas formas, se tome como se tome, fíjense que esto me da un crecimiento en el número de transistores que tengo en un mismo circuito integrado de un 1% semanal. Y cada semana se pueden ubicar en un mismo circuito integrado un 1% más de transistores. Es decir, el crecimiento del número de transistores en el tiempo ha sido de manera exponencial. Ahora, ¿por qué necesito tantos transistores? Bueno, porque uno integra en un circuito integrado circuitos o hoy día ya sistemas de cada vez mayor complejidad. El problema para trabajar con esta complejidad es que los métodos tradicionales de diseño de circuitos integrados, en particular los digitales, ya no sirven. Es decir, uno en los métodos tradicionales decía, bueno, tomo esta comportante, parto de la tabla de verdad, simplifico por mini términos, la conecto con un flip-flop, parto del diagrama de estados para un circuito secuencial, etcétera, etcétera. La complejidad que tienen los sistemas hoy en día hace que este camino sea inviable. Por lo tanto, se buscaron otros caminos que precisamente son los lenguajes de descripción de hardware. La idea es describir el comportamiento que uno desea que tenga el sistema o el circuito, describir el comportamiento, pero no decirle qué compuertas usar ni cómo conectarlas. De eso se va a encargar el sistema de síntesis. Los lenguajes de descripción de hardware, o HDLs, tienen una historia más o menos reciente en la electrónica, que parten de que un lenguaje de descripción de hardware tiene que servir para describir un sistema o un circuito, y para entender qué hay allí,
para simularlo o para sintetizarlo. Esta es la parte más interesante, sintetizarlo. Es decir, yo le doy al sistema, a mi sistema computacional, el comportamiento que deseo que tenga el sistema. Y mi software va a sintetizar de acuerdo con esas características. A partir de allí uno simula, es decir, por ejemplo, ve retardos, frecuencia de funcionamiento, consumo, y en base a ello, bueno, normalmente itera, mejora algunas cosas, corrige otras, hasta lograr la solución final. Los lenguajes de descripción de hardware, HDLs, son enunciados en forma de texto, es decir, uno tiene una serie de sentencias para describir el sistema. No son gráficos, son textuales. Y describen concurrencia. En los lenguajes de descripción de hardware, concurrencia es sinónimo de paralelismo. Por ejemplo, ustedes tienen un circuito digital, cambian las entradas y como vimos, esa información se va propagando en paralelo por distintos caminos. Cada uno tendrá su retardo, pero está funcionando el circuito en paralelo. No es secuencial, como el software. En el software ustedes tienen una serie de sentencias que van ejecutando una por vez, y una después de la otra. Los primeros intentos por crear lenguaje de descripción de hardware los hizo la Universidad Alemana de Kaiserslautern, que creó el lenguaje denominado CARL, K-A-R-L. Y también, más o menos para la misma época, la Universidad Carnegie Mellon, con lo que se denominó el Instruction Set Processor. Estos eran lenguajes muy primitivos que me permitían describir hardware. Datan del año 1977 y están preparados para simulación, no para diseñar. A principios de los 80, el Instituto CSELT de Italia creó el lenguaje denominado ABLE, también pensado para simulación, siempre hablando de sistemas digitales. A principios de los 80, una empresa denominada Monolithic Memories Incorporated creó el lenguaje denominado PALASM, que se empleaba para programar pequeños dispositivos lógicos programables denominados PAL. Y me permitía sintetizar, ahora sí, ecuaciones booleanas. Es decir, uno indicaba la ecuación booleana, por ejemplo, A negado por B, más C negado por D, etcétera, etcétera, y el sistema lo sintetizaba. Es decir, tomaba mi PAL y veía cómo conectar las compuertas que yo tengo ahí para que cumplan con esa ecuación booleana. También me permitía sintetizar máquinas de estado. En el año 1973 se creó el lenguaje ABEL, Advanced Boolean Expression Language. La empresa responsable de la creación de este lenguaje fue la empresa denominada Data Input Output. También se pensó para programar PALs, me permitía sintetizar ecuaciones booleanas, máquinas de estado y además generar vectores de test, es decir, combinaciones binarias para testear mi circuito digital. El lenguaje Zeus fue creado por la General Electric y me permitía sintetizar también ecuaciones booleanas, máquinas de estado pequeña y simulación, teniendo como limitación que se suponía que todas las compuertas tenían el mismo retardo, si tenían el mismo retardo un inversor que una compuerta NAND de dos entradas. Uno de esos lenguajes de descripción de hardware, HDLs, es el VHD. En 1980, el Departamento de Defensa de Norteamérica creó un lenguaje para documentar los diseños de circuitos, es decir, para que todos los proveedores,
a distintas empresas que trabajaban con el Departamento de Defensa tuvieran una documentación normalizada. De ahí salió el proyecto BHSIC. Fíjense, esta B corta, de aquí, de VHDL, viene de circuitos integrados de muy alta velocidad. Esta B corta viene de todo esto. Y crearon ese lenguaje estándar para documentar los circuitos digitales. Como resultado, nació el lenguaje VHD. En 1983, el Departamento de Defensa contrató a IBM, Texas Instruments y otra empresa que se llamaba Intermetrics para el desarrollo de un lenguaje, ahora sí ya no solamente para documentar el circuito, sino para poder simularlo. Siempre hablando de circuitos digitales. Y además que este lenguaje VHDL iba a ser el lenguaje común para todas las licitaciones. ¿Sí? Cualquier licitación para cualquier sistema digital que hiciera el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el proveedor tenía que documentarlo en el lenguaje VHD. En 1987, por suerte, ese lenguaje, esa iniciativa de VHDL, lo toma la IEEE y lo estandariza bajo la norma 1076. Por ejemplo, bueno, algunas de las características que lo hicieron popular fue que el desarrollo del avión F-22, todos los sistemas electrónicos digitales están descritos y desarrollados en VHD. Gracias a que lo toma la IEEE y al impulso que le dio el DOD, se convierte en un estándar industrial. Entonces la idea ahora es que ahora, como tengo algo normalizado por la IEEE, cualquier desarrollo digital de importancia lo voy a hacer en VHDL para su documentación y para su simulación. En el año 1993, la IEEE hace una revisión y ampliación del lenguaje VHDL, es decir, le agrega una serie de instrucciones nuevas y revisa algunos conceptos, con lo cual sale el estándar 1076-93. En el año 1996 aparecen en el mercado unas herramientas de desarrollo muy importantes, que me sirven para síntesis y simulación. Es decir, aparecen empresas que me permiten tomar una descripción VHDL, sintetizarlo y simularlo. En 1999 aparece una extensión del VHDL, que es el VHDL AMS, que me sirve para modelar circuitos de señal mixta, es decir, tengo circuitos analógicos y circuitos digitales, componentes digitales y componentes analógicos. Y sirve para modelado, no para síntesis. En el año 2002, al lenguaje VHDL, la IEEE le introduce unos cambios menores. Y en el 2008 aparece como una incorporación ya básica al VHDL lo que se llama el PSL, que es un lenguaje de especificación de propiedades que me sirve para describir simulaciones. Y eso es una respuesta a lo que se llama System Verilog. O sea, el Verilog, decimos que los dos lenguajes más importantes de descripción de hardware son el VHDL y el Verilog. Nosotros, por una cuestión de tiempo, vamos a ver solamente el VHDL. Verilog amplía la capacidad de su sistema original a lo que se llama System Verilog, para facilitar la simulación de los sistemas. De los lenguajes de descripción de hardware, decíamos que los más utilizados son el VHDL y el Verilog. Un lenguaje que era bastante interesante es el AHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware de la, ahora desaparecida, empresa que fabricaba
FPGAs y dispositivos lógicos programables en general, denominados Altea. Es interesante porque este lenguaje me permite incorporar a mi descripción tablas de verdad o diagramas de estado para describir sistemas secuenciales con mayor facilidad que el VHDL y el Verilog. Otro lenguaje que apareció por ahí para describir hardware es el HDCAML, que se basa, fíjense, en un lenguaje de software, el CAML. Otro lenguaje para describir hardware es el Joint Java, basado en Java. Entonces, fíjense, tenemos en estos dos casos y en muchos, se toma un lenguaje de software y se lo adapta para describir hardware, lo cual a veces confunde un poco, sobre todo cuando uno empieza con este tema. Otro lenguaje es el HML, el Hydra, el JHDL, el Lava, el Lola, el MiHDL, el Ruby, el RHDL, el Code Word C basado en C, y hay más, Los que más han cuajado son el VHDL y el Verilog. Tienen una complejidad similar. En VHDL uno tiene que tipear más porque es más estricto en cuanto al manejo de los tipos de datos, es decir, un dato es de tipo entero, binario, carácter, etcétera, etcétera. El Verilog hay que tipear un poco menos. Al no ser tan estricto en el manejo de los datos, se pueden cometer más errores. Ya les digo, los dos más importantes son estos dos. Una vez que sabemos VHDL, la filosofía de lo que es un lenguaje de descripción de hardware, por nuestra cuenta podemos pasar a Verilog. En cuanto a diseño de circuitos de señal mixta, es decir, que combinan componentes analógicas con digitales, tenemos el Verilog AMS y el VHDL AMS. Y han aparecido otros sistemas, otros lenguajes, pero ya para describir sistemas. Es decir, estamos en un grado de abstracción superior y ya no describimos un simple circuito, sino todo un sistema completo. Tenemos el Estrel, el System Verilog, que es un superconjunto de Verilog, el System C, que simplemente se trata de tomar el C++ y agregarle una biblioteca para que nos permita sintetizar o describir sistemas. Y hay muchos más el lenguaje de descripción de hardware. ¿Para qué se usan los lenguajes de descripción de hardware? Bueno, tienen tres aplicaciones: para el modelado de un circuito, para la simulación o para la síntesis. En el modelado, uno describe el comportamiento del circuito. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el circuito que tiene una entrada A, una salida Z. Lo modelamos diciendo que, por ejemplo, Z toma el valor 1 cuando A es igual a 0,1 y 0 en otro caso. Inclusive uno aquí podría ponerle un retardo, por ejemplo, que Z toma el valor 1 después de, por ejemplo, 10 nanosegundos. Nos sirve también para simulación. Por ejemplo, ver en mi pantalla las formas de onda que toman, por ejemplo, las entradas y las salidas. Es decir, yo sintetizo un circuito, el paso siguiente es simularlo para ver que tenga el comportamiento que nosotros queremos. Y el más interesante es la síntesis. La síntesis, es decir, partiendo de esta descripción, en la cual nosotros le damos el comportamiento que deseamos que tenga el circuito, el sistema solo, transparente al usuario, sabe que, bueno, A1 y A0, estas dos entradas, tienen que ingresar a un circuito que tiene una NOR de dos entradas y un circuito inversor. Repito, esto es transparente al usuario. Nosotros vamos a estar por aquí, dando el comportamiento deseado de este bloque. Lo ingresamos al sistema y el sistema, por ejemplo, lo sintetiza de esta manera.
Una vez que lo tenemos sintetizado, lo vamos a simular. Nosotros vamos a estar, en general, en este punto, en síntesis. Para la simulación, no vamos a usar el VHDL, sino que vamos a usar el editor de forma de ondas que tiene el sistema. Aquí tenemos un ejemplo de modelado de una compuerta NAND de 2 entradas en VHDL. Bueno, primero, todas las palabras que estén en celeste significa que son palabras reservadas para el lenguaje, del lenguaje. Tenemos, fíjense acá, un bloque inicial que nos dice que usemos una determinada biblioteca. Es decir, aquí, en estas dos primeras sentencias, le estamos diciendo al sistema que vaya a algún archivo, en este caso el IEEE std-logic-1164, donde va a encontrar la información de algunos elementos que vamos a usar en el desarrollo de este circuito. Luego tenemos dos bloques, uno que se llama Entity, empieza aquí y termina aquí. Estamos diciendo que tenemos una entidad que se llama NAND2, que tiene como puertas de entrada A y B, que son de un determinado tipo, por ejemplo puede ser entero, en punto flotante, carácter, tipo bit, vector, etcétera, etcétera. Y que tiene una salida que denominamos C. O sea, la entidad, en mi lenguaje VHDL, básicamente me dice cuáles son las entradas y salidas que tiene mi circuito. Después vamos a ver que podemos tener algunos elementos más que se llaman parámetros. Pero por el momento, fíjese, le estamos diciendo que tenemos tres puertos, A, B y C, dos son de entradas, el A y el B, uno salida, el C. Y además le decimos que A, B y C son del tipo Standard Logic. Básicamente quiere decir que A, B y C pueden tomar el valor 0, 1, alta impedancia. El otro bloque es el de arquitectura, que también se le da un nombre, y aquí dentro es donde realmente describimos el circuito. Fíjese, aquí estamos diciendo que creamos una variable que se llama TMP, que también es del tipo Standard Logic, es decir, que puede tomar el valor 0, 1, alta impedancia. Y algunos valores más que después vamos a ver. ¿Y qué decimos de aquí? Que temp es igual a tomar A, hacer el producto lógico con B y negarlo. Fíjense que tenemos una NOR de 2 entradas. La estamos realizando con esta expresión. Estamos diciendo que temp va a tomar 1, el valor 1, perdón, si temp toma el valor 1, en C, que es mi salida, voy a poner, después de 6 nanosegundos, la variable temp. O sea, A, NAND, B. Pero después de 6 nanosegundos. Por el contrario, si temp toma el valor 0, en C voy a poner temp, pero después de 5 nanosegundos. En cualquier otro caso, en C voy a poner temp después de 6 nanosegundos. Entonces acá yo estoy modelando, porque le estoy dando el comportamiento lógico del circuito, pero además el temporal. Entonces, esto me sirve para modelar un circuito, pero no es para sintetizar. ¿Sí? No hay ningún sintetizador de circuitos que me diga que haga una compuerta NAND de 2 entradas, pero con distintos retardos. ¿Sí? Pero eso sí me sirve para modelar. Otra aplicación de los lenguajes de descripción de hardware es la simulación. En la simulación, nosotros vamos a describir mediante texto cómo van a ser las entradas, es decir, cómo van a ir variando. Por ejemplo, que tengo en tal entrada un 0 lógico durante tantos nanosegundos, tengo un 1 lógico después de tantos nanosegundos de que se ha cumplido determinada condición, la frecuencia de periodo de una señal de reloj, y así. Si nos sirven para simular. Nosotros, en nuestro caso, esta es una materia de introducción al VHDL y FPGA, la simulación la vamos a hacer mediante un editor de formas de onda.
Finalmente, los lenguajes de descripción de hardware me sirven para sintetizar un circuito. En algunas herramientas, ¿sí?, no me toman todo el conjunto de sentencias VHDL para poder sintetizar. En algunas herramientas yo puedo tener alguna restricción para la síntesis. Hoy día, prácticamente la herramienta de síntesis que yo tome, prácticamente va a ser capaz de tomar todas las sentencias VHDL y poder sintetizar. En algún caso, si yo tengo alguna limitación en cuanto a que una herramienta tiene un conjunto menor de sentencias con las que puede trabajar, una misma descripción de HDL como esta puede dar dos resultados distintos. En este caso lo tomo como un flip-flop, en este caso flip-flop D, y en este caso como un latch. Pero bueno, hoy en día prácticamente cualquier herramienta de síntesis o de simulación de lenguaje de descripción de hardware que yo tome, de HDL en particular, cualquier herramienta de síntesis prácticamente va a soportar la totalidad de las sentencias VHDL. Los lenguajes de descripción de hardware me van a permitir un alto nivel de abstracción. Vimos en algunas de las clases anteriores que cuando yo quería sintetizar un circuito integrado full custom, es decir, para que cumpliera con determinada aplicación, tenía que trabajar transistor por transistor. Tenía que dimensionar cada uno de los transistores y decirlo cómo los conectaba. Trabajaba a nivel transistores. Un grado de abstracción mayor es cuando yo ya tengo una biblioteca en la cual tengo mis compuertas, mis flip-flops, y yo simplemente las tengo que invocar. Eso lo puedo sintetizar, por ejemplo, en el caso de gate array. Un caso de abstracción mayor es cuando yo ya directamente trabajo a nivel compuertas, como trabajaba, por ejemplo, en la familia TT. Un mayor grado de abstracción es cuando ya tengo una serie de bloques diseñados, sé que funcionan, los tengo caracterizados, sé cuáles son sus retardos, sé cuál es su consumo de potencia, etcétera, etcétera, y simplemente voy invocando esos bloques y los conecto. Por ejemplo, como puede ser en un módulo de captura esquemática. Si yo tengo un bloque de memoria, un bloque de registro, etcétera, etcétera, y los interconecto. Fíjense que yo ya no me meto en esta ALU, unidad aritmética lógica, cómo está hecha a nivel compuertas, mucho menos a nivel transitorio. Simplemente tomo el bloque. En algunos casos lo personalizo, por ejemplo. Le digo que voy a trabajar con una ALU para trabajar con 8 bits. El sistema lo sintetiza. Un grado de abstracción mayor es cuando yo le doy al sistema el comportamiento que yo quiero que tenga. Ni siquiera le digo qué bloques usar, mucho menos qué compuertas usar y cómo conectarlas. Yo acá le digo, describo el comportamiento que yo quiero que tenga el sistema. De un grado de abstracción muy alto. Y finalmente, bueno, cuando uno trabaja con sistemas, simplemente acá tiene bloques de mucha complejidad y los interconecta. Los lenguajes de descripción de hardware me permiten realizar el diseño jerárquico. Es decir, yo tengo una serie de bloques diseñados, por ejemplo, el bloque E, el bloque F. Supóngase que el bloque E es un sumador de 4 bits. El bloque F es un multiplicador. Estos dos bloques yo ya los tengo diseñados, probados, testeados, caracterizados, sé cuál es su retardo, su consumo, su hora, etcétera, etcétera. Y esos bloques yo los puedo llamar para integrar bloques de mayor complejidad. Por ejemplo, aquí el bloque C usa mi sumador y mi multiplicador. El bloque D usa dos veces este bloque, el bloque multiplicador, y una vez el sumador. Y el bloque A toma bloques que ya tienen una jerarquía mayor que los bloques base.
Es decir, el diseño jerárquico me permite hacer dos cosas. Dividir el problema en problemas más pequeños, con lo cual uno puede trabajar con circuitos en donde uno los puede desarrollar de manera más óptima y en el que si tiene un error lo puede identificar más fácil, que si trabaja a nivel plano, sin jerarquía. Entonces, esto me permite dividir la complejidad del problema y reutilizar. Por ejemplo, este bloque, el bloque F muy multiplicador, lo puedo invocar para realizar el bloque C o el bloque D. VHDL me permite trabajar con jerarquía, lo mismo que Verilog. Es decir, los lenguajes de descripción de hardware, en general, me permiten trabajar en forma jerárquica. Otro concepto importante en los lenguajes de descripción de hardware es la reusabilidad. Ustedes diseñan un módulo, como veíamos en la transparencia anterior, un sumador, que si uno lo hace, ya vamos a ver después, de manera paramétrica, uno simplemente tiene un parámetro, por ejemplo n, que es el número de bits con el cual va a trabajar ese módulo. Entonces yo simplemente pongo n igual a 4, significa que este va a ser un sumador de 4 bits. Pongo n igual a 8 y este va a ser un sumador de 8 bits. Lo testeo, lo simulo, lo caracterizo y este bloque yo lo puedo usar en el futuro para hacer una SIC para determinada aplicación, otra SIC para determinada aplicación, distinta de la primera, para sintetizar en FPGA, etcétera, etcétera. Fíjense que yo describo en VHDL, lo puedo sintetizar en una SIC, que puede ser un full custom, un standard cell, un gate array, puedo utilizarlo en una FPGA, y así siguiendo. Por ejemplo, yo puedo sintetizarlo primeramente en una FPGA, lo cual puedo hacer en el laboratorio, lo puedo hacer en mi casa. Lo testeo en campo, veo que no haya ningún problema, si hay alguno lo corrijo, vuelvo a testear, vuelvo a probar en campo, y una vez que estoy seguro que este circuito, que es fácil de programar porque lo hago yo con mi PC, una vez que estoy seguro que funciona bien, puedo enviárselo al fabricante de circuitos integrados para hacer una SIC. Entonces, mi reusabilidad no solamente significa que yo hice el módulo A, que es un sumador, lo puedo usar en una FPGA hoy para sintetizar el determinado circuito y en otra FPGA mañana para sintetizar otro circuito. Además lo puedo usar para sintetizar de distintas maneras, con FPGA, con full custom, semi-custom, etc. Lo puedo usar las veces que quiera. Más, hay empresas que que diseñan módulos. Entonces, ustedes, si tienen un módulo ya de mayor complejidad y trabajan para una empresa, pueden ver la posibilidad de comprar ese módulo, que ya saben que está testeado, que está aprobado. Lo único que tienen que hacer ustedes es volcarlo a su diseño en FPGA o en ASIC. Algunas de las particularidades del VHDL y en general de los lenguajes de descripción de hardware es que las sentencias que uno va encontrando en mi descripción tienen que ser capaces de ser realizadas de manera concurrente. Acuérdense que en VHDL concurrente es sinónimo de paralelismo. Si ustedes tienen aquí una descripción en un lenguaje de software, por ejemplo en C, de un determinado problema, el microprocesador hace la primera sentencia, luego la segunda, la tercera, etc. Si es un lenguaje de descripción de hardware, acuérdense, estas sentencias tienen una interpretación muy distinta. Por ejemplo, tanto en los lenguajes de software como en VHDL, vamos a encontrar la sentencia for. En los dos casos es un lazo que abarca una serie de sentencias que se ejecutan una determinada cantidad de veces. Pero la interpretación es completamente distinta.
En VHDL, al encontrar un for, estamos diciendo al sistema que genere un determinado hardware con determinadas características una determinada cantidad de veces. Y tiene que ser concurrente ese sistema. Mi sistema digital trabaja en forma concurrente. Yo ingreso una señal, esa señal se propaga simultáneamente por distintos caminos. A diferencia de los lenguajes de software que son secuenciales. Realizan una instrucción por vez. Las metodologías que yo tengo para el diseño son la abstracción, es decir, que yo me olvido de si lo voy a hacer con un flip-flop, de JK o lo que fuera, o con determinada compuerta, o cómo los voy a conectar. Yo me abstraigo de las compuertas que van a constituir mi integrado, mi sistema digital. ¿Sí? Yo le voy a decir, idealmente, a mi sistema cuál es el comportamiento deseado del circuito. Otra característica, como decíamos, es la modularidad. Yo puedo dividir el sistema que yo quiero sintetizar en bloques más pequeños que además los puedo reutilizar o puedo tomar módulos diseñados en proyectos anteriores. Y también tengo otra característica que es la jerarquía. En lugar de diseñar todo de manera plana, al mismo nivel de jerarquía, yo puedo ir invocando bloques para constituir un bloque de complejidad mayor. El lenguaje VHDL, además de poder sintetizar elementos que trabajen de manera concurrente, tienen que poder simularlos de manera concurrente. Es decir, las señales A, B y D, si yo las cambio simultáneamente, bueno, tengo información que está viajando por los distintos caminos, al mismo tiempo, en paralelo. Repito, en VHDL se llama concurrencia. El problema que tengo es que yo este sistema lo voy a simular, por ejemplo, con una PC, que es secuencial, ejecuta una sentencia a la vez. Lo hará muy rápido, tengo algunos atajos por allí, que son superescaladas, etcétera, etcétera, pero básicamente es siempre secuencial. Entonces, cuando yo comience la simulación, lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo que yo comience con la variación de la señal de primero a que comience con la variación de la señal de primero. Puedo llegar a tener resultados distintos. Para evitar este problema, en la simulación de HDL, este lenguaje cuenta con la característica que se llama evento. Una señal, cuando tiene un cambio, puede llegar a tener eventos asociados. Lo importante, esto lo vamos a ver más adelante, lo importante es que mi sistema secuencial, que es una PC, me va a servir para simular circuitos o elementos concurrentes que trabajan en paralelo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos dos flip-flops. Bien. En mi lenguaje VHDL, fíjense acá yo estoy describiendo el flip-flop 1, este de aquí, y luego este flip-flop. En software, importa el orden. No es lo mismo poner primero todo este bloque y luego el de flip-flop 2. Que al revés, primero este bloque, el de flip-flop 2 y luego el de flip-flop 1. En VHDL no importa lo que yo haga, no importa si primero describo el flip-flop 1, su conexión, flip-flop 2 su conexión, no importa el orden. La síntesis, el circuito sintetizado tiene que ser el mismo. Y la simulación también. Bueno, eso se logra mediante lo que se llama simulación delta y simulación actuada por eventos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos algunas cosas más
algunos conceptos más en clave.